Cuando quieras, vamos al lío. Sin otra cosilla, pues ya le damos paso a Miedra, darle las gracias y apuntar todas las preguntillas y vamos al lío. Simplemente, muchas gracias, Miedra. Todo tuyo. Perfecto, Miguel Ángel. Gracias como siempre. Nada, feliz año, ya que esta es la primera que damos en 2022. Y como siempre, pues un auténtico placer estar aquí con vosotros. Hoy nos vamos a centrar, como ya os adelantó en la difusión Miguel Ángel, en el tema de la práctica deportiva, los beneficios para todos los pacientes con diabetes. Veremos también etiquetado alimentario y además haremos un pequeño repaso sobre, a modo de resumen, sobre los que considero que son los pilares básicos para un estilo saludable y, y que veremos al final, que considero que nos sirve mucho para abrir un poco la mente y entender que no solo en la alimentación o que no solo en la alimentación y el deporte está la clave. Así que, como os decía, vamos a cerrar este ciclo de conferencias hablando pues, de práctica deportiva, etiquetado alimentario y entre esos temas que os adelantaba estarán los disruptores endocrinos, que quizás alguno haya escuchado alguna vez hablar de este concepto, o el descanso y la calidad del sueño. Pero antes de nada, y como hacemos siempre, teníamos un par de dudas que me presentasteis en la última charla y vamos a responderlas. En primer lugar, me preguntaban si las bebidas bolero eran una buena opción. Y yo no las había utilizado personalmente, pero recordaba que en varios gimnasios, sobre todo en un CrossFit en el que había estado, sí que eran de uso habitual y que no tenían calorías y tal. Pero normalmente este tipo de productos ¿Ha llamado me, Lidia? me- ¿Perdón? Vale, vale. Me inclinaba a pensar, decía que no, a ver, que si bien no tienen calorías, normalmente no van a ser demasiado, digamos, sanos o saludables. Así que he cogido un extracto esto es un pantallazo de una de esas bebidas, de la de manzana, de la propia página de Bolero, y podemos ver que los ingredientes básicamente son un acidulante, ácido cítrico, ácido málico, maltodextrina, que sería un tipo de azúcar, de edulcorante, aromas más edulcorantes, sucralosa, sulfamo K, los famosos glicosidos de esteviol o de stevia, corrector de acidez, citrato de sodio, antiaglomerante, fosfato de calcio, espesante. O sea, al final, para probar o para tomar un agua con sabor, estoy tomando una gran cantidad de aditivos que personalmente a mí no creo ni que hagan falta ni que sean saludables. Sí que es cierto que el ácido cítrico, la vitamina C no van a producir ningún tipo de problema, pero sí que hay otros componentes que a largo plazo y en grandes cantidades, oye, pues saludables no son. Recordemos que en nuestro cuerpo hay muchos de los ingredientes tanto de precocinados como en general de este tipo de productos que no son naturales, entre comillas, no estamos preparados para digerir, con lo cual al final es un trabajo extra que en muchos casos y en la mayoría de las personas no pueden suponer ningún problema, pero que en otras sí. Con lo cual yo personalmente no recomiendo este tipo de productos por lo que hemos visto, porque al final básicamente son edulcorantes y aditivos varios, además de colorantes y tal. Con lo cual, mi respuesta, si son buena opción, personalmente digo que no. Y por otra parte, me habían preguntado sobre los fermentados con vinagre, que me extrañó bastante la pregunta y la verdad que me cogió un poco a paso cambiado. Así que os comento en un par de diapositivas un poco a nivel básico todo sobre la fermentación, ¿vale? Básicamente hablamos de un proceso en el cual se transforman los alimentos por la acción de diferentes microorganismos, principalmente bacterias y levaduras. Las levaduras se suelen asociar sobre todo a la panificación y también a la cerveza.
¿vale? Lo que hacen es que suelen convertir los azúcares presentes en ese alimento en ácido, gas o alcohol, ¿vale? Además, se suele utilizar la sal, el suero de leche, fermentos secos o fermentos vivos como los que hay en el kéfir para potenciar ese proceso fermentativo. Relacionado con el vinagre, que era la pregunta que me hacían, la única fermentación que tiene una relación o un vínculo con el vinagre es la que se denominaría fermentación acética, ¿vale? Que es cuando se transforma el alcohol etílico en ácido acético, ¿vale? La sustancia característica del vinagre. El resultado, si está controlada, será vinagre de vino, y si no está controlada, será vino avinagrado en el peor de los casos. Es decir, cuando un vino se nos pone malo o un vino notamos que está avinagrado, es que las bacterias han realizado esta fermentación acética. Otro ejemplo de fermentación clásica pues sería, por ejemplo, el chucrut, ¿no? El fermentado de col. En este caso, las bacterias consumen el azúcar de la col y van a producir pues, elementos como ácido láctico, etanol y dióxido de carbono. Ahora, otro punto. Me preguntaban, oye, tema probiótico, ¿no? Además de fermentados con vinagre, ahora se está escuchando mucho el tema de los probióticos y demás. Vale, sentamos las bases. Según la ISAP, que es la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, hay varios puntos que creo que son interesantes. En primer lugar, los productos fermentados en realidad no deberían etiquetarse como probióticos, sino que contienen probióticos o que pueden ofrecer beneficios para el consumidor de esos alimentos, ¿vale? Y siempre va a estar ligado a cuando haya una evidencia científica de que esos microorganismos, de que el efecto fermentativo, si alguien tiene que... Vale, ya parece que está silenciado. Decía que solo tenemos que considerar que hay potencial probiótico cuando haya evidencia científica de que los componentes microbianos brindan beneficios para la salud, y eso en la gran mayoría de los casos no pasa, y sobre todo cuando estamos hablando a nivel casero, ¿no? Porque no sabemos qué bacterias son las que están participando de ese proceso fermentativo ni en qué cantidad. No obstante, todos los alimentos fermentados sí que pueden beneficiar a la salud del ser humano en diferentes puntos, como modular sistema inmunológico, presencia de compuestos bioactivos, tema de microbiota intestinal, etcétera. Así que, en resumen, el término probiótico solo debería usarse cuando hay un beneficio demostrado conferido por esos microorganismos y, por tanto, no debería usarse tan a la ligera como se hace a día de hoy, ¿vale? Incluso pasa a nivel, digamos, industrial, con algunos yogures y demás. ¿Qué me quedo yo con qué aspectos me quedaría a modo de resumen? Que los fermentados son muy buenos alimentos. De hecho, consumirlos en mayor cantidad de lo que lo hacemos sería positivo. De hecho, en la gran mayoría de casas no se consume ningún tipo de fermentado, prácticamente no hay fermentados, que pueden tener un beneficio similar a lo que se entiende como probiótico, es decir, a nivel de microbiota y tal, pero que si nos dejamos guiar porque muchos nos van a vender de que hay un montón de beneficios probióticos, ya sea en la tele, en un herbolario, en una tienda cualquiera, en realidad no va a ser tan así, porque debería haber ciencia detrás que demuestre que la cepa en concreto o que el tipo de bacteria en concreto y en esa cantidad se ha demostrado como que es beneficiosa. Pero en líneas generales, vuelvo a repetir, los fermentados son buenos recursos y deberíamos consumirlos más de lo que lo hacemos. Así que, bueno, si tenéis alguna duda sobre estos dos temas, paramos medio segundillo y si no, comenzamos con el apartado del deporte. Nada, pues vamos al lío. Como indicaba en charlas anteriores, aunque no habíamos profundizado, la práctica deportiva es absolutamente beneficiosa para todo el mundo, pero también en diabetes, a pesar de que, sobre todo en diabetes tipo 1, como veremos en las siguientes diapositivas, el miedo a las hipoglucemias sí que hace que muchos pacientes no se atrevan a entrar en ello, o muchos padres de niños con diabetes, pues, tengan cierto recelo, ¿no? Porque les va a dificultar el hecho de que si no pueden controlar la glucemia de sus hijos o lo que sea porque no están presentes, pues genera inseguridad, como es lógico. No obstante, a nivel general, la ciencia ha demostrado que son múltiples los beneficios de la práctica deportiva, tanto para adultos como para niños, ¿vale? Circunscribiéndonos exclusivamente a la diabetes, tenemos que hay un impacto claro en el control glucémico, la necesidad de insulina o la sensibilidad a la misma.
De hecho, como iremos viendo también a lo largo de las próximas diapositivas, y la idea central es que siempre que realizamos práctica deportiva, a mí me gusta decir que nos convertimos en algo menos de diabéticos o tenemos algo menos de diabetes posteriormente porque nuestro cuerpo se hace más sensible a la insulina en un intento de captar mejor el hidrato de carbono y de recuperar pues ese hidrato de carbono que hemos utilizado a lo largo de la práctica del deporte. Pues también hay innumerables beneficios a nivel de peso, perfil lipídico, tensión arterial. El impacto de la masa muscular es muy, muy importante, tanto en la salud general como en la ósea y osteoarticular. También nos ayuda a mejorar el estado de ánimo, bienestar psicológico, socializar. Es súper importante y más en los tiempos en los que vivimos que los niños puedan socializar, también los adultos, pero en este caso nos estamos enfocando a ellos, a los más pequeños. Y eso sí, siempre vamos a intentar minimizar los riesgos a través de un control de las actividades y que estén acordes a nuestras condiciones y a las condiciones de todos los pacientes con DT1. Como decía, el punto clave, ¿no? El miedo a las hipoglucemias, que es normal, que en muchos casos pasa que si no tenemos un protocolo más o menos estandarizado, si no conocemos bien cómo reacciona nuestro cuerpo al deporte, hay personas que se han llevado sustos porque de pronto, pues oye, les da una pájara, hay una hipoglucemia porque a lo mejor estaban un poco bajos antes de empezar, porque no eran capaces de, digamos, de esperar que la curva fuera tan rápido para abajo, etcétera, etcétera. Es decir, al final, la falta de formación y de información sobre cómo el deporte influye en el organismo de cada uno puede llevar a que sí que se pueda dar algún episodio, con lo cual nosotros abogamos por todo lo contrario, es decir, por saberlo y por tener todas las herramientas a nuestro alcance para intentar que eso no pase, ¿vale? Es cierto que en las primeras semanas, sobre todo en adultos, cuando hay periodos de sedentarismo, hay una ligera tendencia a las hipoglucemias porque el cuerpo se tiene que adaptar a ese gasto extraordinario de glucosa, ese gasto extraordinario del hidrato de carbono, cuando antes no se producía. Como decía también, en el caso de los más pequeños, muchas veces es más el miedo de los propios padres, un miedo lógico a que haya un riesgo, que el riesgo real de practicar deporte de manera controlada, de manera adecuada. Así que la clave, por supuesto, es ser coherentes, intentando saber, en primer lugar, cómo reacciona cada organismo, pero también, y como veremos ahora, que distintos tipos de prácticas deportivas, digamos, prevén distintos tipos de curvas glucémicas, porque hay deportes que en el inicio pueden ser hiperglucemiantes, aunque en el caso de los más pequeños, realmente pocos niños van a practicar ese tipo de deportes, aunque algunos hay. ¿Qué elementos puedo controlar yo como deportista o como padre de un deportista sobre todo lo que estamos hablando? En primer lugar, conocer la glucemia previa, es decir, cómo empiezo a practicar, en qué nivel empiezo a practicar el deporte o cómo estoy durante la hora o la media hora previa a esa práctica deportiva. También saber de qué manera actúa la insulina que tengo pautada o la bomba y conocer en qué fase se encuentra durante la realización del ejercicio. Hay veces que nos podemos encontrar que coincide el pico de acción de determinado tipo de insulina con la hora a la que se va a practicar deporte. También, como decía, conocer qué tipo de deporte se va a practicar y cuál es el impacto esperado en la glucemia. Por supuesto, llevar todo lo necesario para tratar una hipoglucemia o detener una tendencia a la baja, que me parece bastante más interesante. Es decir, no queremos nunca, obviamente, llegar a una hipoglucemia. Y relacionado con lo anterior, también necesito conocer el impacto estimado de los diferentes tipos de alimentos, desde bebidas azucaradas, geles, pastillas de glucosa o semisólidos. Es decir, porque también nos podemos pasar por exceso y de pronto pues irnos por arriba intentando remontar esa hipoglucemia o esa tendencia a la baja. Con lo cual, si sé también más o menos cómo va a reaccionar el organismo, voy a ser capaz de modular correctamente la cantidad que necesito de estos alimentos o de estas herramientas nutricionales. Componentes principales del ejercicio con impacto en la glucemia, ¿vale? Vamos a empezar a conocer un poco, esto es a nivel sobre todo del deporte en sí, de en qué elementos nos tenemos que fijar para saber más o menos si la tendencia va a ser a la baja o al alza, aunque como veremos en la diapositiva posterior,
queda más o menos claro y casi la mayoría de los ejercicios o de los deportes van a ser hipoglucemiantes, como es lógico. Voy a gastar hidrato de carbono, voy a gastar glucosa y voy a tender a perder, obviamente, ese nivel de glucemia. El tipo, la intensidad, la duración y la frecuencia son los 4 parámetros principales con impacto en la glucemia. Como decía, ya hemos hablado del tipo, aunque ahora ahondaremos un poquito más. La intensidad, no es lo mismo estar tranquilamente paseando que corriendo, que jugando un partido de pádel que uno de squash. No tiene nada que ver la intensidad, sobre todo si hablamos de un pádel, digamos, a nivel más amateur. Y en el caso de los más pequeños, pues también dependerá un poco de la edad. Se suele llevar un ritmo pues, más tranquilo, obviamente, cuanto más joven es el niño. Obviamente la duración, no va a ser lo mismo estar media hora, una hora, que a lo mejor un partido de fútbol de hora y media con descanso, etcétera, etcétera. Y después la frecuencia con la que yo realizo la práctica deportiva también va a modular la manera en la que mi cuerpo responde a esa misma práctica. ¿Por qué? Porque los estímulos hacen que el cuerpo vaya evolucionando, se vaya adaptando, con lo cual incluso puedo ser más eficiente en el consumo de glucosa y lo que al principio me generaba una bajada un poco más rápida, con el paso del tiempo puede que no sea tan así. Y eso lo iremos aprendiendo pues, a través de los informes que nos pueden dar nuestros relojes, nuestros aparatos de control glucémico. Como decía, a nivel resumido, hay 3 tipos de ejercicios según su impacto en la glucemia. Estarían por un lado los que se conocen como aeróbicos, habrían ejercicios mixtos y habrían ejercicios anaeróbicos. Los ejercicios aeróbicos siempre van a tender pues, a bajar los niveles de glucosa en sangre. Los ejercicios mixtos, digamos, van a tener pues, un poco de ambos mundos, ¿no? Un poco de... Puede haber cierta tendencia a la hiperglucemia, aunque normalmente nos vamos a encontrar con ese gasto de glucosa y esa bajada de glucemia en sangre. Y quizás lo más curioso es que hay ejercicios de tipo anaeróbico, como puedan ser el levantamiento de pesas o aquellos deportes en los cuales hay combates muy cortos pero muy intensos, como pueda ser el karate, el judo o deportes de contacto, en los cuales sí que puede haber en los minutos iniciales, incluso durante media hora, una hora, niveles de glucemia que tienden hacia arriba. ¿Esto por qué se da? Porque ante una situación de estrés, nuestro cuerpo reacciona poniendo a la disposición del individuo los depósitos de glucógeno que tenemos almacenados en el hígado. Con lo cual, aunque pueda parecer incongruente porque yo probablemente no me haya alimentado y no tenga ninguna lógica digamos, nutricional, el que la glucosa suba durante los primeros minutos, sí que tiene una lógica fisiológica, valga la redundancia, y es que es eso. Tenemos unos almacenes de glucógeno y se ponen a disposición, pasan al torrente sanguíneo en modo de glucosa, con lo cual sí que puedo ver cómo la curva sube en este tipo de ejercicios, por lo menos en los primeros minutos. En la práctica he visto pacientes de todos los tipos que a lo mejor durante los primeros, haciendo pesas, por ejemplo, 15 minutos, 20 minutos, media hora, sí que la curva tiende un poquito hacia arriba, pero después tiende a bajar porque, por ejemplo, se han gastado esos almacenes que teníamos extra, con lo cual de nuevo empezamos a gastar la glucosa que tenemos en sangre y empezamos a, digamos, se convierte prácticamente en un ejercicio aeróbico. Con lo cual, este va a ser uno de los grandes aprendizajes. Como decía antes, en niños lo más habitual es que sean ejercicios aeróbicos, la bicicleta, salir a correr, el patinete, jugar al fútbol, no a una intensidad excesivamente alta, etcétera, etcétera. Con lo cual, a priori, la tendencia esperada a nivel deportivo en los menores va a ser siempre a bajar el nivel de glucemia conforme avanzan los minutos de práctica deportiva. Protocolos, ¿vale? Muy, muy importante. Como decíamos antes, conocer la glucemia previa. No es lo mismo empezar en 80 que empezar en 150 o encontrarnos que una hora antes de la práctica del deporte a lo mejor estamos en hiperglucemia. No lo hemos querido, pero es así. Pues la ADA sí que ha presentado, nos da unos protocolos antes de este inicio de la actividad física. Obviamente están orientados para adultos principalmente, pero bueno, los podemos adaptar este conocimiento también a los menores, ¿vale?
en líneas generales, para tampoco ahondar demasiado, creo que dan, si no me equivoco, 4 parámetros diferenciados efectivamente. Cuando la glucemia previa está en menos de 90 miligramos decilitro, si está entre 150 y 250, que sería lo óptimo probablemente. Si nos encontramos entre 250 y 350, es decir, en hiperglucemia, ya habría que realizar algún tipo de modificación, incluso parar, no realizar ejercicio físico en ningún caso, y por encima de 350, por supuesto que no. Vamos a ahondar brevemente. Indica la ADA que en el caso de tener esta glucemia previa en menos de 90 miligramos decilitros, habría que ingerir algo de carbohidrato de acción rápida antes de comenzar el ejercicio, ¿vale? También hacen referencia a que es posible que algunas actividades de corta duración no requieran una ingesta, como hemos dicho, sobre todo si estamos hablando de pesas, de intervalos, de ejercicios donde el estrés sea muy alto, ¿no? Y para actividades prolongadas a una intensidad moderada, sí que se recomienda consumir carbohidratos adicionales y atendiendo a los resultados de las pruebas de glucosa en sangre. También veremos posteriormente qué hacer intraentreno o intraactividad para intentar también modular el tema de la relación con el hidrato de carbono, la relación con los alimentos en mitad del entrenamiento. Como decíamos, entre 150 y 250 se puede iniciar el ejercicio con normalidad. En principio estamos en un rango adecuado, incluso en un rango demasiado alto, porque obviamente nos queremos mantener siempre en el rango y estar por debajo de 180, pero en este caso vamos a retrasar el consumo de carbohidratos, si es que lo hacemos intraentreno, hasta que los niveles de glucosa en sangre sean inferiores a 150 miligramos decilitro. Si nos encontramos en hiperglucemia, en una hiperglucemia elevada, habría que realizar una prueba de cetonas, por supuesto, no empezar a realizar ejercicios en caso de encontrarnos unos niveles moderados y demás. Yo en líneas generales opto, sobre todo, teniendo en cuenta que estamos hablando de los más pequeños, de que no hace falta en ningún caso, digamos, obligarse, y si estamos en una hiperglucemia es mejor nos ponemos a caminar con ellos o, digamos, no vamos a poner en peligro la salud, no tiene ningún sentido cuando no estamos obligados y obviamente no hemos querido en ningún caso llegar a estos niveles de hiperglucemia, pero no es necesario. Con lo cual, a pesar de que hay recomendaciones de la ADA, yo personalmente prefiero optar por la lógica como padre, de decir, oye, pues mira, no es el momento, vamos a intentar meternos en llegar de nuevo a estar en rango de una manera lógica. Y por encima de 350, pues un poco igual, ¿no? Un protocolo de cetonas, no hacer ejercicio físico, etcétera, etcétera, pero obviamente raro será que nos encontremos nosotros ante una situación de estas características. ¿Qué hacer durante el ejercicio físico? ¿Qué protocolos podemos tener durante la práctica física? Partimos de la base de que, conociendo todos los parámetros que hemos visto hasta ahora, vamos a tener cierta idea sobre qué puedo esperar, qué evolución puedo esperar sobre la glucosa, tanto si yo soy el deportista como si lo es mi hijo, de la práctica deportiva. No obstante, de nuevo y a modo de resumen, vamos a intentar conocer si estamos ante una práctica hipoglucemiante o hiperglucemiante, en cuyo caso lo más normal es que no hagan falta ingerir hidratos, pero como decíamos al principio, lo más probable es que nuestro hijo realice prácticas con tendencia hipoglucemiante, con lo cual, dependiendo de la duración del mismo, sí que podemos tener a mano recursos, como veremos posteriormente, para ingerir, pues a lo mejor cada 15 minutos, cada media hora, dependiendo de si hay parones, no hay parones, de si es un partido o es un entrenamiento, etcétera, etcétera. La referencia que se suele dar es entre 20 y 40 gramos de hidrato de carbono por hora de ejercicio. Como siempre, esto son recomendaciones generales, hay que adaptarlas a cada persona, no todos reaccionamos de la misma manera, con lo cual en el aprendizaje que tengamos también del día a día estará la clave de ver cómo reacciona el organismo y si nos estamos adaptando correctamente en el gramaje. Pues eso, de forma gradual, cada 20 o 30 minutos, en caso de notar que la tendencia es a la baja o que ya estamos muy cercanos o por debajo de lo que sería deseable. Voy a ocultar, por cierto. Perdona. Vale, perfecto.
¿Cómo abordamos esa alimentación intraentreno? Nos encontramos innumerables tipos de, digamos, de herramientas que podemos tener. Obviamente, dependiendo del tipo de ejercicio, va a ser más interesante o más sencillo ingerir los carbohidratos de absorción rápida en formato bebida, pero que para mí, nutricionalmente, para cualquier nutricionista o cualquier dietista, son los menos interesantes. Es decir, si puedo elegir, no querría llegar nunca a necesitar hidratos de carbono de absorción rápida, pero hay que conocerse demasiado bien como para que eso sea sostenible a largo plazo, con lo cual es normal tirar de pastillas de glucosa, de geles de glucosa, o como vemos aquí, los refrescos, donde aproximadamente el 10% de la bebida es hidrato de carbono, los zumos de bote, con una gran variabilidad, ahí tendríamos que leer etiquetado alimentario, pero suelen oscilar entre 5 y 10 gramos de hidrato por cada 100 mililitros, bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. La formulación cambia dependiendo del uso que se le vaya a dar. En el sobre que pongo a modo de ejemplo, 56 gramos servirían para 750 mililitros de preparación y contendría nada más y nada menos que 49 gramos de hidratos de carbono. Y ya en sólidos y semisólidos, pues tendríamos las barritas energéticas, los flapjacks, que son similares a las barritas, pero con una textura bastante más blanda, lo que se suele llamar parecido a un bizcocho. Y, por supuesto, pues tendríamos también, para romper esas tendencias hipoglucemiantes, podríamos comer, entre comillas, podemos usar fruta, sándwiches, galletas y bollería, aunque obviamente yo no lo recomiendo, igual que digo que prefiero no tener que tomarme un refresco, aunque si es necesario lo voy a hacer, tampoco voy a querer tomarme bollería o tomarme una galleta, voy a preferir siempre fruta o un bocadillo, un pitufo que haya hecho en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en determinados momentos, cuando no hay que elegir, sino que la salud es lo primero, obviamente el recurso que tengamos a mano y el que nos sea más efectivo. ¿Y qué pasa después de la actividad física? Porque es igual de importante, es decir, ya hemos practicado deporte y, como decía al principio, la idea que hay que tener clara, grabarse a fuego, la tendencia va a ser siempre a que somos más sensibles al trabajo de la insulina, más sensibles a la captación de glucosa de los alimentos, de hidrato de carbono, con lo cual las necesidades de insulina o las necesidades de ingesta de hidrato de carbono se van a modificar con respecto a lo que podía ser nuestra vida sin hacer deporte o un día cualquiera en el que soy más sedentario, ¿vale? Lo que os comentaba, ¿no? La ciencia nos ha demostrado y nos ofrece ideas muy interesantes sobre esto que estoy comentando. La hipoglucemia inducida por el ejercicio es común en personas con diabetes tipo 1, con lo cual, sabiéndolo, voy a estar más atento, ¿vale? Al impacto de la insulina en mi cuerpo, a la cantidad de hidrato de carbono que voy a ingerir después del ejercicio, etcétera, etcétera. Se habla de rangos de 6 a 15 horas, pero incluso en algunas personas pueden darse, digamos, puede haber cierta sensibilidad aumentada hasta 48 horas posteriores a la práctica deportiva, ¿vale? Esto ocurre porque, como decía, somos más sensibles, nuestro cuerpo quiere volver a rellenar esos almacenes de glucosa que hemos gastado, y independientemente del tipo de ejercicio que hayamos hecho, ¿vale? Aquí, y a modo de, digamos, de disclaimer, hay que decir que incluso en los deportes hiperglucemiantes, a posteriori vamos a ser hipoglucemiantes. Es decir, vale que durante la práctica del entrenamiento de pesas pueda tener cierta tendencia durante unos minutos por determinar hacia la alza. Pero eso no quita que hayamos gastado de igual manera o que estemos gastando la glucosa que tenemos en el torrente sanguíneo y la glucosa de los almacenes, con lo cual, posteriormente, vamos a tener una tendencia hacia la baja, con lo cual vamos a tener que modular pues la cantidad de insulina, si tengo infusión subcutánea, pues también. Se habla de reducciones en la tasa basal de un 20% a la hora de acostarse durante 6 horas después del ejercicio. Es decir, de nuevo, no tener miedo, pero sí tener la cautela y aprender, ¿vale? Sobre todo, la clave va a estar siempre en la información y en la formación, en
saber qué deporte estoy realizando, cómo lo estoy realizando, que después soy o mis hijos son más sensibles, que el cuerpo quiere captar glucosa, que es normal, quiere rellenar esos almacenes porque la glucosa es la energía que nos permite estar activos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estrategias me van a permitir, y creo que esta es la última diapositiva de este apartado, evitar esos y prevenir esos episodios de hipoglucemia? Primero, adaptaciones en los protocolos de insulina. Yo no puedo dar protocolos, cada persona es un mundo, pero saberlo y prever que probablemente necesite algo menos de insulina. ¿Por qué? Porque la insulina va a trabajar o probablemente vaya a trabajar mejor. Puede darse un caso en el que no, pero digamos que a nivel, que la lógica nos indica que en general la insulina va a trabajar mejor. Complementario a ello, probablemente haya que aumentar el consumo de hidratos de carbono después del ejercicio, tanto inmediatamente como en las ingestas posteriores. Imaginemos que pues, mi niño ha entrenado pues, por la tarde, temprano, a las 4 o a las 5 de la tarde, pues probablemente esa cena, para no tener, digamos, una hipoglucemia nocturna, tenga que tener una cantidad de hidratos de carbono mayor a la que estamos acostumbrados, ¿vale? Pero sobre todo, monitorizarnos, ¿vale? Con especial interés en las horas posteriores, antes de irnos a dormir, cómo está esa curva antes de irnos a la cama. Vamos a evitar hipoglucemias nocturnas, aprendiendo, como he dicho en varias ocasiones, de las experiencias, analizando gráficas en caso de tenerlas, etcétera, etcétera. Así que nada, abro turno de preguntas por si tenéis alguna duda sobre este apartado. Y bebo un poquito de agua. A ver, por dar una idea que no sé si puede servir o no puede servir. A lo mejor antes de empezar el deporte, sí, claro, siempre que estés, que tengas que tomarte algo a lo mejor de grasa para que te pueda mantener un poco, como chocolate negro o frutos secos, por el tema de la grasa, por así se puede mantener un poco. A ver, sobre los protocolos previos, que no es lo que hemos hablado, porque la ADA no da protocolos de una hora antes, sino un poco son sobre las mediciones. Yo personalmente siempre recomiendo, si se puede, es decir, si estoy en casa y controlo y puedo una hora antes de empezar a hacer deporte, medirme, saber si, por ejemplo, tomar algo de chocolate negro o un pitufo integral con lo que nos guste, es decir, un tentempié que sea saludable y que sustituya o que pueda prevenir el hecho de que necesite, como bien decía Viviana, a lo mejor tomar algo que no me interesa tanto durante la práctica deportiva. Con lo cual, sí, puede ser una tostada con aguacate y, como dices, aprovechar el tema de las unidades de grasa y proteínas, la ralentización del metabolismo y que eso me pueda mantener un poco más la curva durante la práctica deportiva. Sí, pero lo mismo puede ser fruta o puede ser un sándwich de pan integral o una tortilla. Es decir, al final yo me quedaría con la idea de que si estoy en un entorno controlado y soy capaz de prever que necesito comer algo antes o una hora antes de empezar la práctica para estar en unos niveles correctos, voy a preferir siempre algo que sea saludable. Me valen las opciones que a lo mejor tú digas, coño, pues ya, eso es 5 estrellas. Es decir, si encima eres capaz de determinar que quieres que se ralentice un poco el metabolismo metiendo algo de grasa y tal y cual, perfecto. Pero si no, el simple hecho de haber tomado algo de fruta o lo que digo, un bollo integral, etcétera, etcétera, algún tipo de tostada o algo que sea saludable, incluso algo que nos ha sobrado del almuerzo, que sea saludable, mejor que mejor. Vale, muchas gracias. Hola, buenas A ti. tardes. Buenas tardes. Mira, soy Lola. Encantada, me presento que no os conozco a todos. Mira, una cosilla. Yo tengo mi niña que hace deporte de alta competición. Ella es patinadora y hay días que entrena 4 horas. O sea, además un rendimiento súper fuerte. Entonces, nosotros intentamos controlarlo siempre con cosas saludables. Ella merienda, pues a lo mejor si se va, pues antes de merendar, según como esté, porque hay veces que está alta. Bueno, intentamos seguir las pautas que tú has puesto así, más o menos las que nos dieron a nosotros, pero al estar tanto tiempo, ella yo casi siempre intento que lleve fruta y que lleve frutos secos,
cada 30 minutos, 40 minutos se tiene que medir, tiene que a lo mejor tomar frutos secos si está bajando, porque los frutos secos con las grasas buenas hacen que le mantenga también la glucemia, pero realmente, bueno, modificamos las pautas de insulina, si hace deporte ponemos menos, si cuando viene por la noche, si ha hecho deporte, porque encima llega a las 10 de la noche y se va a dormir, claro, entonces la cena se pone menos insulina, es una auténtica locura, o sea, es una locura. Nosotros lo controlamos, pero a veces es desesperante, porque hay veces que decimos que no sabemos por qué, o sea, es lo mismo, seguimos las pautas, pero hay veces que le dan hipo, hay veces que ella hace dos modalidades, y hay una que es saltando que de pronto se pone en hiperglucemia, porque como son saltos y tal, entonces realmente, o sea, las pautas y todo eso está genial, pero hay veces que nosotros necesitamos, no sé, necesitaríamos que fuera lo que no hay en diabetes, ¿no? Que es A más A igual a 2A, que es imposible. Pero bueno, es un poco desesperante, pero también decir que es muy bueno ver cómo mi hija desde hace un año, ella debutó hace un año, ahora en abril, que todavía no ha hecho un año, y se sigue poniendo las mismas cantidades de insulina o incluso menos que las que se ponía cuando debutó. Entonces creo que el impacto a nivel físico y deportivo, o sea, a nivel de salud en ella, yo creo que es muy beneficioso. Pues Y, muchas y gracias, Lola. Sí. para que lo supiera y preguntar, pues ya, yo que preguntas qué hago para que esas cosas no pasen, para que es que es imposible. Yo creo que más no podéis hacer, es decir, no hay recetas mágicas salvo lo que estamos diciendo, aprender de la experiencia. Fíjate que acabas de exponer lo que justo hemos hablado, es decir, parte de su tipo de práctica deportiva es hipoglucemiante, la mayoría, pero cuando tiene ese tipo de entrenamiento que es muy estresor, que le lleva a realizar un gran gasto físico en poco tiempo, puede tener tendencias hiperglucemiantes, pero lo más importante es saber detectarlas y entender que van a durar lo que van a durar. Con lo cual, lo que tengo que prever es que después probablemente la curva hipoglucemiante se agrave un poquito porque he gastado todos los recursos que tenía. Con lo cual, al final, a ver, estamos hablando de que tu hija compite a lo mejor a un ritmo que lo hace el 1% de la población y en diabetes el 0,1 como mucho. Entonces, probablemente no haya protocolos específicos para ese tipo de entrenamientos tan largos donde se pueden dar distintos tipos de curvas. Lo que puedes hacer es eso, el siempre intentar, pues, que previo al entrenamiento, como hemos dicho, se vayan a unos niveles adecuados. Como bien haces, pues que tenga fruta, que tenga frutos secos, que tenga bebidas por si acaso, o sea, al final solo te puedo dar las felicidades por el hecho de que ella pueda llevar ese ritmo a nivel deportivo, que lo disfrute y que además notéis que esté más sana con el paso del año. También el aspecto positivo indicar que se suele decir mucho, pero que es la realidad. Hay muchos deportistas de élite que son diabéticos, tipo 1. Creo que el ejemplo más famoso en España es Nacho, el jugador del Real Madrid, pero hay muchísimos deportistas que son diabéticos tipo 1. Obviamente, volvemos a lo mismo. No hay ellos, por mucho dinero que tengan, tampoco tienen recetas mágicas. Simplemente cuidarse, conocerse, controlarse y eso sí, probablemente tengan más ayuda, ¿no? Y puedan tener a un asistente que esté monitorizando su glucosa y que le esté preparando lo que les haga falta. Pero no tienen, que yo sepa, ningún tipo de suplemento que no esté al alcance de cualquier persona con diabetes ni nada. Con lo cual, ya te digo, en resumen, felicitarte y decirte que sí y que podéis experimentar. Se me ocurre, si teniendo en cuenta el tema de la grasa, el aguacate, quizás tener tostada de aguacate, no sé si usáis el aguacate intraentreno, Ella suele buscar en tomar las grasas saludables algo de apoyo. aguacate por la mañana en tostada casi siempre y le viene súper bien. Y cuando está aquí en casa, lo que pasa es que ya sabe las circunstancias de los niños, pues a veces la hora del deporte, pues si puede estar aquí en casa y le puedo meter el aguacate, se lo meto también. Pero a veces quiere, a veces no, ¿sabes? También Claro. Con los niños es la, complicado.
también. Sí, bueno, yo, vamos, no puedo decir nada. Erika tiene 13 años, que debutó con 13 años y ella lo lleva súper, a ver, lo lleva súper bien. Que lo controla muy bien siendo una niña. Lo que pasa es que hay momentos que no deja de ser una niña y tienes que estar, mírete, tómate tal, no sé qué. Pero es verdad que no, que haciendo el deporte que hace, pues estamos contentos. Aunque lo sufrimos luego esa hipoglucemia, que son pues más acusadas que a otras personas, ¿no? Pues yo tengo mi compañera Charo ahí que tiene su niño también, pues a Víctor pues no le da tanta hipoglucemia, pero sí tiene más hiperglucemia y ella me lo dice, ojalá, porque Víctor siempre está más alto, ojalá Víctor hiciera más deporte, me dice ella a mí, por ahí está, si quiere ahora decir algo, pero es verdad que nosotros sufrimos de la hipoglucemia pues más frecuentes con Erika, con el tema Claro, del es que al deporte. final es eso, después de una práctica tan exhaustiva, tan larga, pues habrá días que queme más, días que queme menos, entonces, claro, una pauta para una noche que pueda ser perfecta, otra noche a lo mejor no tiene nada que ver. Entonces volvemos a lo mismo. En las propias sensaciones, estamos hablando de una niña que todavía no está completamente desarrollada, pero bueno, que incluso puede aprender de sus propias sensaciones y debe ser capaz también de expresároslo a vosotros y que diga, pues yo creo que hoy me hace falta algo menos de insulina, o creo que hoy no estoy tan receptiva. Eso se irá también aprendiendo con el paso del tiempo. Pero ya digo, creo que hacéis un trabajo. Mira, yo voy a decir una cosa que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero es una percepción que, por ejemplo, yo llevo esta semana. ¿Hasta qué punto hay que llegar a analizarlo todo? ¿Vale? Es una tontería y no es una tontería. Por la mañana la leche a Elena, claro, líquido, le subía, le pegaba, le daba unas hiper tremendas. Llegamos a no tomar leche en el desayuno, ¿vale? Pues ahora he probado a darle la misma leche con el mismo pan y simplemente lo que hace es tomarse el pan primero y la leche después. Pues hemos conseguido con eso que no pase de 170 y tantos, 100. Entonces eso ya es un logro. ¿Hasta qué punto hay que llegar a analizar todo cómo se toma y hasta el orden en el que se lo toma? Ahora, otro niño a lo mejor eso no le sirve, pero yo digo, bueno, lo voy a contar por si sirve. Puede ser, a ver, puede tener cierta lógica en el hecho de que si el cuerpo empieza a metabolizar primero el hidrato de carbono, posteriormente el hidrato de la leche, pero sobre todo la proteína y tal y cual, puede haber cierta ralentización. Bueno, al final volvemos a lo de antes, conocerse, probar y aprender de las experiencias. Pues pasamos, si queréis, al apartado de etiquetado alimentario. Lo vamos a ver de una manera muy básica para que, digamos, tengáis la información suficiente o que os despierte el gusanito de decir, hostia, pues mira, me gustaría aprender un poco más sobre etiquetado porque realmente me puede cambiar la vida, sobre todo porque cada vez que voy a comprar puedo ir aprendiendo, puedo ir distinguiendo alimentos o productos que a lo mejor pensaba, como decíamos Miguel Ángel y yo antes de comenzar, hay cosas que a lo mejor creemos que son buenas y no lo son y viceversa. O por lo que sea, productos que pensamos que no lo son, sí que lo son. Y a mí personalmente en práctica me ha pasado muchas veces que la gente duda sobre, en este caso, no tiene relación directa con etiquetado, pero sí con procesos de compra. Dudas sobre si los congelados son buenos, que ya lo hemos visto en charlas previas, o si las conservas son buenas, porque claro, de pronto se ha metido la idea de que todos los ultraprocesados son malos, que la gran mayoría lo son, pero hay que distinguir también entre ultraprocesados y procesados, no tiene nada que ver un bote de legumbres que prácticamente es agua, salmuera y a lo mejor algún tipo de conservante con una lasaña congelada, o sea, son dos mundos completamente diferentes y eso también hay que aprenderlo. Entonces, el primero de los aspectos a destacar, el aprendizaje más importante sobre el etiquetado alimentario, que sepamos que los ingredientes están dispuestos siempre en el orden de aparición, o sea, el orden de aparición es por la cantidad de producto o la cantidad de ese ingrediente en concreto dentro del total del producto. Por lo cual, eso nos va a permitir intuir junto con los datos del listado de información nutricional, el porcentaje en el que está presente, ¿vale? En el caso de que no esté especificado. ¿Para qué me sirve esto? Para saber que si, por ejemplo, estoy ante un producto integral, pues como mínimo, para que sea realmente integral, el primer ingrediente tiene que ser harina integral,
¿vale? Que en muchos casos nos siguen engañando a pesar de que la legislación ha cambiado en estos años y a lo mejor aparece harina normal con salvado o harina normal, harina integral y otro tipo de ingredientes, etcétera, etcétera. Sí, al final, la primera idea es que lo primero que aparezca es lo que más presencia tiene en ese alimento o en ese producto, y así sucesivamente. Con lo cual, en muchos casos, si nos encontramos que un alimento o un producto puede tener azúcar, pero el azúcar aparece al final, probablemente la presencia que tenga sea muy pequeña. Con lo cual, el hecho de que tenga azúcar no significa necesariamente que lo tengamos que evitar, porque a lo mejor tiene 3 gramos por cada 100 o 2 gramos o gramo y pico. Con lo cual, ahí sí que nos tendríamos que ir a la tabla para ver qué cantidad de azúcares están presentes, ¿vale? Que es un poco lo que decíamos antes. A lo mejor el simple hecho de ver que algo contiene azúcar nos puede hacer pensar que directamente lo elimino, pero si el volumen es suficientemente pequeño, a lo mejor no me vale la pena quitarlo, o sí, pero eso nos lo va a dar el etiquetado nutricional, ¿no? Lo que nosotros saquemos de lo que refleja. Después, entre esos ingredientes van a aparecer también todas las sustancias no alimenticias como aditivos o conservantes, que voy a querer evitar en la medida de lo posible. Eso también es un dato que nos puede hacer modular nuestro proceso de compra, de nuestras elecciones. Como decíamos al principio con la bebida Bolero, cuanto menos, mejor a nivel de aditivos, cuanto menos, mejor. Si puedo vivir sin azúcar, me refiero a azúcares añadidos, si puedo vivir incluso sin edulcorantes añadidos, mejor. Es decir, no, realmente no hace falta. ¿Qué pasa? Que está claro que nos hemos criado en un entorno en el cual ha habido mucho azúcar añadido, y en los últimos años, con la prevalencia de la diabetes y con el conocimiento y la presión cada vez más de los consumidores, pues han empezado a proliferar los alimentos edulcorados, sin impacto a nivel de hidrato de carbono, pero eso no significa que los edulcorantes sean sanos. Hay muchos tipos de edulcorantes, unos son inocuos, otros no lo son, pero en líneas generales nos tenemos que quedar con la idea de que si aprendo a disfrutar del dulzor natural, no me hace falta ningún tipo ni de azúcar añadido ni de edulcorante. Y finalmente, la última idea es que los productos con un único ingrediente están exentos de incluir este apartado. Por ejemplo, la fruta. Es decir, los limones no ponen ingredientes limones, raro. Algún etiquetado hay, pero en líneas generales no va a pasar. Y en España no se suele ver, pero también hay veces que legumbres o el arroz viene sin etiquetado alimentario porque el ingrediente es lo que ves, ¿no? Vale, importante. ¿Qué nos interesa en el ámbito de la diabetes? Pues saber detectar los equivalentes del azúcar, ¿vale? Porque muchas veces enmascaran con otros nombres y es terrible, pero esta es la realidad, ¿no? Es decir, equivalentes del azúcar en una etiqueta: sacarosa, fructosa, lactosa, maltosa y todos los que veis ahí. Ágave, jarabe, sirope, néctar, almíbar, melaza. Todo esto es equivalente al azúcar, con lo cual, en líneas generales, probablemente tenga que desechar o voy a querer desechar ese tipo de productos, pero como decíamos antes, la cantidad por cada 100 gramos también va a modular esa elección, sobre todo también teniendo en cuenta que en muchos casos, como puede ser la leche, hay azúcares naturalmente presentes en la leche, con lo cual, oye, el simple hecho de que haya algo de azúcar por cada 100 gramos no implica que le haya añadido, en este caso, azúcares externos, simplemente que vienen. Pero en líneas generales, si nos encontramos maltodextrina, azúcar invertido, azúcar de remolacha, caramelo y tal, probablemente sean alimentos o sean productos que no nos van a interesar. Aditivos a evitar, de nuevo. Hay muchísimos aditivos, ¿vale? No obstante, hay algunos que sí que los podemos denominar como sospechosos habituales, como probablemente los que menos vamos a querer que estén presentes en nuestra cocina o que estén presentes en nuestra despensa, que son los colorantes y los potenciadores del sabor, ¿vale? Hay muchísimos aditivos, pero en líneas generales los colorantes y los potenciadores del sabor los podemos identificar bastante fácil y vamos a querer evitarlo. Aviso a todas y a todos los que estamos presentes: si tenéis el colorante para hacer la paella, lo podéis tirar a la basura. O sea, directamente usar cúrcuma, usar azafrán o que no quede naranja. Pero
básicamente el echarle colorante es echarle un aditivo químico que no tiene ningún valor nutricional y todo lo contrario, nos puede hacer daño a largo plazo. Con lo cual, recomendación, colorante a la basura. Y como curiosidad, no sé si os acordáis, pero no hace demasiado, hará 3 o 4 meses, hubo una alerta sanitaria grande en España con retirada de productos porque se habían detectado un tipo de aditivo que estaba prohibido, que era el óxido de etileno en helados, no me recuerdo la marca, y en algunos panes, ¿vale? Y esta sustancia es mutagénica, carcinogénica y tóxica para la reproducción. O sea, hasta ese punto pueden llegar a ser dañinos los aditivos alimentarios. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces tienen que pasar décadas hasta que la ciencia demuestra que un aditivo es inocuo o que más que, o sea, muestra que no es inocuo, porque a priori, de primera, se supone que los aditivos han pasado unos procesos de inocuidad para el ser humano. Con lo cual, a lo mejor algo que consumimos de manera habitual, y ha pasado eso durante las últimas décadas, de pronto, dentro de 20 años, se ve que era bastante más negativo que lo que se pensaba en un inicio. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Voy a intentar evitar aditivos alimentarios siempre que sea posible. Es decir, cuanto más natural coma, cuanto menos procesado o ultraprocesado coma, mejor. Porque aunque la ciencia a día de hoy diga que son inocuos, puede que en 10 años o en 20 años se demuestre que no es así. ¿Alguna duda en este apartado? ¿Duda o comentario? Que veo que estáis haciendo aspavientos. Creo que estáis de acuerdo. ¿No? Mira, yo tengo a mi hermana que acaba de tirar ahora mismo 2 paquetes a la basura. De colorante, me parece bien. De colorante. Bueno. De paella. Sí, la paella, lo del colorante, además con el tema del TDAH también. Yo soy maestra de educación especial además y el TDAH y el tema de los edulcorantes está muy relacionado y con cosas de autismo también y ahí hay mucha historia. Y yo sí tengo una duda, lo que pasa es que no sé si me he perdido alguna charla vuestra porque no he podido por el momento y no sé si habéis hablado del tema del eritritol. No sé si lo nombramos, creo que sí. El Lo eritritol creo que lo citamos, pero si no, en cualquier caso, me parece que a nivel científico es el mejor, entre comillas, de los edulcorantes. Es que yo soy muy nueva en esto porque ya te digo que es verdad que en la alimentación siempre hemos llevado una alimentación saludable, entonces la niña no ha notado tanto porque yo considero que un diabético tiene que hacer lo que hace todo el mundo, comer sano y comer saludable. Y todos debemos hacer lo que ellos también. Lo que pasa es que es verdad que ellos si lo hacen pues se va a notar mucho más. Pero con el tema del eritritol he escuchado que eso que a lo mejor pues para hacer un bizcocho, para hacer usar eritritol para ellos, pero ya te digo que como soy tan nueva que llevo un año en este tema, pues no sé si es verdad que es saludable o que se puede usar o que... Yo no lo catalogaría de saludable, Vale. pero dentro de las opciones disponibles, probablemente a día de hoy sea la mejor que hay en el mercado. Con lo cual, y entendiendo, como esto sí que lo hemos hablado en otras ocasiones, que no dejamos de ser personas, que no dejamos también de tener niños, que los niños tienen que ser niños, tienen que comer ciertas cosas, que disfrutar de cierta manera. No vamos a dejar de hacer repostería nunca jamás en casa por el hecho de tener que usar un edulcorante. Con lo cual, si el eritritol es el elegido, mejor que mejor. Claro, por ejemplo, En ese ella su sentido. cumpleaños el 23, el miércoles, quiere que le haga un bizcocho. No suelo hacer bizcocho en casa, quiere el bizcocho de la abuela. Claro, mi madre le echaba azúcar o panela Claro. o algo así. Yo podría sustituir eso por eritritol, ¿no? Y es lo que debería hacer, ¿no? O bueno, A ver, debería. creo que aquí se abre un debate y si quieren hablar otros padres, no sé hasta qué punto para un trozo, como dijimos en Navidad, vale la pena el hecho de que la niña no disfrute del bizcocho de su abuela, controlado, pero como concepto general, probablemente si vamos a hacer repostería esporádicamente en casa, el eritritol puede ser una buena opción, pero probablemente el poder endulzante sea bastante menor que el del azúcar, con lo cual el resultado final no va a ser igual. Lo digo para que lo menor. tengamos en cuenta. Sí. Vale. Sí, que nunca lo he usado por eso. Claro, que va a endulzar menos.
¿sabes? No endulzar tanto. Claro, la idea es que tú acostumbres el paladar de la niña. Entonces, si ahora lo tiene que tomarse, es lo que hago yo, que no sé si sirve, sirve, y si no, yo voy a decir lo que yo hago. Entonces, para una vez que se va a tomar la tarta de la abuela, se la sigue tomando. Pero claro, si le echaba 70 gramos de azúcar, que me lo voy a inventar, pues ahora le echa 50, 40. Ya. ¿vale? Y a lo mejor la siguiente vez, pues le echa un poquito menos, por intentar acostumbrarla. Pero si se lo va a tomar, pues se lo va a tomar, que va a ser una vez de vez en cuando. Vale. Hombre, ellos el paladar lo tienen bastante hecho porque Eso es en lo que casa hacemos no se come nosotros. azúcar, ni ellos ni nosotros, Claro, pero es claro. verdad que sí, eso pues sí, ya entiendo, Y el entiendo. erititrol es verdad que tendrías que echar más cantidad porque no endulza tanto. También es verdad que el erititrol te vale para meterlo en el horno porque no amarga. Entonces es Ajá, verdad que para dulce es lo mejor. vale. Bueno, pues lo probaremos en otra ocasión. Este miércoles echaremos azúcar. Gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, yo os comento, yo utilizo un edulcorante que se llama tagatosa. No sé si lo conoces. Lógicamente, apoyo lo mismo que te ha dicho Viviana con el bizcocho de la abuela. Pues yo hago lo mismo con la abuela y le digo, donde antes echabas 2 cucharadas, pues ahora echa 1,5. Y vete reduciendo conforme vas haciendo, pero La no tagatosa endulza perdamos mucho más que el tampoco. azúcar. Pero la tagatosa, por ejemplo, pues donde tú utilizas unas cantidades, pongamos un ejemplo, 100 gramos de azúcar para un bizcocho, una tarta o lo que sea, pues de tagatosa te dice la mitad y yo incluso utilizo un cuarto. O sea, es una cantidad mínima. Mientras estabais hablando, estaba viendo ahora los ingredientes y es un derivado de la leche. O sea, lo que es el azúcar sale de la leche. No sé yo si tú lo conocerás o si sabes cómo, porque es Sí, verdad que no lo conoce mucha gente. de hecho recomiendo, hay un vídeo de Don Sacarino, que creo que muchos lo conocéis, que habla precisamente de su top 5 de edulcorantes en base a la ciencia y demás, y me parece que el 3 o por ahí es la tagatosa, que no recuerdo, pero me parece que viene de Japón, que se usaba primero en Japón, si no recuerdo mal y tal. Pero ahora, por Sí que lo ejemplo, había cuesta más escuchado, pero trabajo yo no lo he comprarla. utilizado. ¿Perdón? Ahora cuesta más trabajo comprarla. Antes se compraba más fácil, que me imagino que estará en Amazon y eso, pero antes era más, ahora no sé por qué es más difícil de comprarla, o por lo menos a los sitios que he ido yo, vamos. Sí, creo Yo que el igual cuando, eritritol se ha hecho más accesible, aunque es bastante más caro, ¿no? Pero que a día de hoy es bastante más accesible que la tagatosa. Yo, como no consumo ningún tipo de edulcorante, ahí sí que no tengo ese problema. Pero creo que eso, que está dentro de las mejores elecciones, sin duda está la tagatosa también. Hola, buenas Perfecto, tardes. gracias. Charo. Y quería comentaros que sí, yo he usado la tagatosa. Me la recomendaron una asociación de diabéticos y es como la más adecuada para hacer a lo mejor dulces o bizcochos. Y ha habido un tiempo, porque yo la he estado usando para hacer bizcochos, no estaba no es fácil encontrarla y en la herboristería no lo encuentra. Pero es porque también han cambiado las cantidades. Entonces, antes la tagatosa ponías la mitad del azúcar que le corresponde y ahora equivale lo mismo. Entonces la han hecho como más económica y más fácil y que equivaliera lo mismo que la azúcar. Es lo que he encontrado ya ahora. O sea que si vas alguna tienda de un herborario o alguna que te lo encontrarás, pero ha cambiado lo que es el envase y lo demás. Pero sí que está considerada como una de las que se pueden utilizar para repostería. Es lo único así, información ¿Y que te os puedo aparecen dar. las cantidades? Las cantidades es la misma cantidad que azúcar. Te pone una cucharada de azúcar, una cucharada, o sea, la misma cantidad. Antes no, antes era la mitad y Antes además era de la la más mitad. cara. Sí, además era muy Y tú has cara. notado el cambio? Y yo lo único que he notado que endulza un poquito menos. Es verdad que el sabor por ejemplo, a mí me gusta más que la stevia, porque la stevia le da como un toque así más regalí. Entonces, para lo que es repostería, pues, está bien. Hombre, no igual, no te sabe igual que el azúcar, evidentemente, pero que bueno, que
para lo que hace algo de repostería, está bien. Y si lo buscas, yo creo que ahora lo encuentras. Es que ha habido un parón ahí y no sé si es por el cambio que han querido hacerle de la equivalencia. Puede ser por eso, por lo que no Sí, la han encontrado. a mí también me ha costado bastante trabajo encontrarla, la verdad. Y yo todavía tenía lotes antiguos, porque yo cuando hice el pedido lo hice a Alemania, me parece, o Holanda, y pedí varias cajas. Entonces, es verdad que como utilizas una cantidad tan mínima y tienes que pedir 1 kilo, pues te dura un montón. Lo que pasa Sí. que es verdad que he ido preguntando a sitios y me han dicho que estaban sin stock, que les costaba Sí. bastante reponerlo. Pues, No sabía pues ahora yo sí que lo habían que... cambiado. Sí, a mí me ha pasado lo mismo, pero no hace mucho ya la he encontrado, la he vuelto a encontrar y me han explicado que es por eso, que ha estado en stock porque han cambiado las cantidades, es lo que me han dicho. ¿No? Ya sabemos una cosa más, gracias. Nada. Perfecto. Pues si os parece, vamos con el último bloque, que como os decía al principio, vamos a hablar brevemente de algunos de los que considero, o de todos los que considero los pilares de la salud. Así que dejando al lado que solemos poner el foco en la alimentación y en el deporte, y en base a la ciencia, como siempre, hay varias ramas o varios conceptos que deberíamos tener en cuenta como que son realmente importantes para la salud pero de adultos y de los más peques. Pero sobre todo, si hablamos de gestión del estrés, obviamente suele darse más en adultos. En resumen, es descanso, ritmos circadianos, disruptores endocrinos, microbioma / microbiota, gestión del estrés y relaciones sociales. Y voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Vale? No obstante, si hay un concepto que subyace a todo esto es que normalmente suelen estar relacionados. Es decir, el descanso va a influir en la capacidad que tenemos de afrontar el día a día, está íntimamente ligado al estrés. Cuanto mayor estrés, peor descanso y viceversa. Normalmente, cuanto peor descanso, mayor estrés, peores elecciones alimentarias, menos tiempo para hacer deporte. El estrés se liga íntimamente a problemas en la microbiota y problemas intestinales, de los que se está hablando mucho en los últimos años. La pandemia ha agravado muchísimo los problemas de estrés, de descanso, sobre todo ligados a las relaciones sociales, a las personas que se sienten solas, a la incapacidad que tenemos de, digamos, de demostrar afecto y de que nos lo demuestren, con lo cual al final quiero que os quedéis con la idea de que no solo hay que cuidar lo que comemos, cómo comemos y si hacemos o no hacemos deporte, sino que todos estos parámetros van a ser muy, muy, muy importantes. ¿Vale? Normalmente los dejamos de lado, parece que estamos hechos para vivir estresados porque, de hecho, hay frases incluso, no, si estás en la edad de producir y tal y cual, todo lo contrario. Es decir, o somos capaces de controlar el estrés a cualquier edad, o somos capaces de descansar correctamente, de tener nuestros ritmos circadianos en correcto funcionamiento, o vamos a tener con muchas más probabilidades algún tipo de patología y de enfermedad. ¿Vale? Y normalmente cuando llegan suelen ser enfermedades o patologías graves o crónicas, porque este tipo de problemáticas, digamos, se producen de una manera, digamos, paulatina y a largo plazo, pero cuando llega, llega. Con lo cual, como te decía, brevemente vamos a ver cada uno de ellos. El descanso. Por mucho que pensemos que durmiendo 5 o 6 horas podemos producir o que nos sintamos que sí, que podemos sacarlo adelante y demás, nuestro cuerpo se resiente si no duerme un mínimo de 7 horas, entre 7 y 8 horas diarias es necesario para un montón de procesos fisiológicos, ¿vale? Para incluso, a ver, a lo que a nosotros más nos interesa, la diabetes se relaciona con un tipo de hormona, pero hay otras múltiples hormonas que se regulan a lo largo del día y de la noche. Y esto lo relacionamos directamente con los ritmos circadianos. No sé si lo habéis escuchado alguna vez el concepto, pero el ritmo circadiano habla principalmente de ese reloj interno, un reloj principal que tenemos que modula sobre todo las hormonas
del estrés y las hormonas del descanso, la melatonina y el cortisol, aunque hay otras hormonas implicadas, pero aparte hay otros, se denominan otros relojes internos que tienen unos procesos específicos y que tienen unas características específicas y que nosotros por nuestro estilo de vida podemos ir desregulando, con lo cual a largo plazo, como decía, de nuevo pueden generar problemas. Los principales, lo más habitual es que si nosotros desregulamos los ritmos circadianos, lo primero que se va a resentir es el descanso. Y como decía al principio, al final, como todo está interrelacionado, podemos sufrir de más estrés, podemos tener problemas de microbiota, etcétera, etcétera, etcétera. El concepto de disruptor endocrino, que me parece uno de los grandes desconocidos, y en España tenemos a uno de los mayores expertos a escala mundial, que es el doctor Nicolás Olea, habla de todas aquellas sustancias químicas que tienen un impacto a nivel hormonal en nuestro organismo, a nivel endocrino, y de hecho se relaciona con una infinidad de problemas, desde fertilidad hasta cánceres de todo tipo. Los disruptores endocrinos los encontramos, o sea, estamos rodeados de disruptores endocrinos, desde componentes de los plásticos hasta la polución ambiental, los fármacos. Podríamos dedicar una charla exclusivamente a los disruptores endocrinos y aprenderíamos mucho. En resumen, os recomiendo de verdad que busquéis al doctor Nicolás Olea en YouTube y que veáis cualquiera de sus conferencias porque se aprende muchísimo y hay realmente un montón de acciones de nuestro día a día que pueden ayudarnos a intentar evitar el impacto de estos químicos, ¿vale? Desde el consumo de fruta y verdura ecológica, si no puede ser ecológico, el lavado correcto, no calentar nunca los plásticos, evitar los químicos presentes en desodorantes, pastas de dientes, colonias, perfumes, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad de químicos a nuestro alrededor, con lo cual, ya digo, os recomiendo que os informéis porque es muy, muy interesante y puede tener un impacto bastante importante en nuestra vida. El tema de microbiota y microbioma, que se está viendo está muy en auge en los últimos años. Se está descubriendo cada vez más la importancia de todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, ¿vale? Sobre todo están a nivel gastrointestinal, especialmente en el colon, en el intestino grueso, pero estamos absolutamente plagados de bacterias, de virus, de hongos, de arqueas, de un montón de microorganismos que no son negativos, todo lo contrario. Tenemos que ir cambiando ese concepto de que parece que todas las bacterias y los virus son malos y nada más lejos de la realidad. Pero sí que es cierto que la disbiosis, que es lo contrario a la eubiosis, que es la palabra que tenéis en la presentación, la disbiosis sería el desequilibrio, con lo cual el equilibrio de ese microbioma, el equilibrio de esas bacterias, de esos virus que viven en nuestro organismo va a ser muy importante. Y de nuevo, hay un montón de cosas que hacemos en nuestro día a día que pueden desequilibrar el estado natural o el estado, digamos, de homeostasis de esa microbiota, con lo cual, sobre todo, un montón de patologías a nivel intestinal se están estudiando y se sabe que tienen relación directa con estos microorganismos. La gestión del estrés, que decía al principio, que se vincula sobre todo con la microbiota, pero también con el descanso, con esa ruptura del equilibrio de nuestro ritmo circadiano, de los relojes internos, y las relaciones sociales, problemas psicológicos, depresión, tal y cual. O sea que al final, y en resumen, hay que dedicarle tiempo a pensar también si estamos descansando suficiente, si somos capaces de, digamos, de ser felices con cómo estamos enfocando nuestra vida a nivel de relaciones sociales, si estamos gestionando correctamente el estrés, si intentamos evitar los químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como última diapositiva, penúltima, perdón, que sepáis que además se está estudiando muy en profundidad desde hace unos años el impacto de todo el tema de la microbiota con la diabetes tipo 1, también con la diabetes tipo 2. Así que en los próximos años tendremos información muy, muy, muy valiosa sobre la relación entre ese equilibrio de los microorganismos de nuestro cuerpo y la aparición, por ejemplo, de este tipo de enfermedades, en este caso la diabetes tipo 1. De hecho, y también de manera muy resumida, os comento que, por ejemplo, cada vez es más sabido de la importancia de que el parto sea natural y que no sea por cesárea, por las bacterias que adquiere el bebé en el canal del parto,
o lo que mejora la lactancia materna, una lactancia artificial, por la cantidad de microorganismos que entran en juego a través del propio proceso de la lactancia, etcétera, etcétera. Es decir, que desde que nacemos, incluso hay varios estudios ya que están intentando demostrar que incluso en el periodo de incubación del feto, en el periodo de embarazo, ya son importantes las propias bacterias de la madre y que van a modular el estado futuro y la posible salud futura del niño, de la niña. Con lo cual, el cuidado de este equilibrio de la microbiota va a ser mucho más importante en los próximos años. Digamos, es importante hoy, pero todavía hay una gran cantidad de la población que no es consciente ni siquiera de que esto existe. Así que, como no puede ser de otra manera, se lo mandé a Miguel Ángel en diciembre. Tengo una web específica donde hablo de todos estos temas, que se llama Microbiota desde cero, que os recomiendo si os interesa cualquiera de ellos, que le echéis un vistazo. Y todavía no tengo ningún artículo sobre microbiota y diabetes, pero me comprometo a que en los próximos meses estará por ahí. Así que si os gustan estos temas, si os resultan interesantes, tanto en mi web como en otras muchas que hay, y en Instagram y en redes sociales, en YouTube hay muchas conferencias interesantes, os animo también a que investiguéis un poquito. Así que nada más por hoy, agradecer a Sueño Dulce y a Miguel Ángel especialmente por este ciclo, aunque ya me ha comentado que en principio seguiremos colaborando en los próximos meses, así que nada, último bloque, abierto de nuevo el micro para cualquier duda. ¿Alguna preguntilla de este bloque? Hola, mira, soy Lola otra vez, que voy conduciendo, es que he tenido que llevar al niño. Mira, yo el tema de la microbiota me interesa súper muchísimo. Entonces he escuchado que tenía una página web, pero no sé, ¿la puedes repetir el nombre de la página web o dejarla de alguna Lola, manera? no te preocupes, lo tenía yo pensado decir ahora, y en nuestra web, en el apartado que tenemos de estas charlas, de estos webinars de nutrición, lo enlazo ahí. ¿Vale? Vamos, pero que es muy fácil, microbiota desde cero. Ah, vale, Sí. es que no lo he escuchado, que como voy conduciendo con el niño al lado me he perdido. Microbiota desde cero, es que lo acabo de apuntar porque no lo sabía tampoco y me ha gustado mucho, porque a mí ese tema es que también me encanta. Pues yo me estoy leyendo un libro ahora que no sé si es, que se llama ¿Es la microbiota idiota? Yo Sí, también me lo estoy está. leyendo. Pues, no sé si es buena idea. Muy buena. Yo soy muy fan de Sari Arponen, que es la escritora, y me parece muy de las personas que más sabe de microbiota en España, sin duda. O sea, es muy buen libro. De hecho, lo tengo aquí. A 1 metro lo tengo. Yo lo tengo en la mesita. Es verdad que está escrito de una manera muy asequible para todo el mundo, porque justo estaba diciendo lo del embarazo, lo de la lactancia, y ella lo recoge en los primeros capítulos, ese tema. Sí, es muy didáctico. Hay otro libro también de otra nutricionista que no recuerdo cómo se llama, que es Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes, me parece que se llama, y que ese es todavía, digamos, más básico. El de Sari, sí, yo diría que es de un nivel intermedio, pero es muy agradable de leer. Es cierto que puede ser técnico en algunos momentos, y ya os aviso, mi página web es más técnica todavía. Dentro de que, porque intento ser muy cientifista, y también es cierto que cuando hablo de los temas lo hago con bastante más amplitud de lo que permite un libro, con lo cual, claro, es más denso en el sentido de que hay muchos más datos de los que pueda poner, por ejemplo, Sari en su libro. Pero vamos, yo lo recomiendo al 1000% el libro de la microbiota idiota. Perfecto, lo investigaremos. Cuando nos vamos introduciendo ahí, pues ya vas cogiendo conceptos, y ya a lo mejor al leer lo tuyo, pues ya estamos un poquito más formadillas. Y luego lo que has dicho, el de Blanca Nutri, que también tiene uno para niños que es súper interesante. Es buenísimo, ese es buenísimo. Que yo para el cole me parece fundamental. Entonces, pues si no lo conocéis, que yo creo que eso, que la base está en la alimentación, en la base de todo. Pero bueno. Sí, sin duda. Gracias. O sea, al final lo que aprendemos conforme más te introduces en el mundo de la microbiota, más te das cuenta de que el círculo siempre es el mismo. O sea, no deja de ser
alimentarnos bien de la manera más saludable, evitar aditivos, controlar el estrés, controlar el descanso. Lo que acabamos de comentar en los últimos 10 minutos es la clave. Es cierto que hay aspectos que no podemos controlar, ¿vale? Que a veces se pueden dar alergias e intolerancias alimentarias o que la genética, en cierto modo, puede modular la aparición de ciertas enfermedades. Pero es igualmente cierto que hoy se sabe que ese impacto genético es infinitamente menor que lo que se suponía hace 20 años. La epigenética ha demostrado que el estilo de vida marca mucho más la aparición de enfermedades que el hecho de que haya cierta predisposición. Con lo cual, yo me quedo con eso, con que el mundo de la microbiota, que todavía está en pañales y que nos queda muchísimo por descubrir, nos viene a demostrar de nuevo que la base de la salud no es tan complicada. Lo que lo hace complicado es la manera en la que nosotros solemos vivir, porque nos han dado un mundo en el que parece que es la manera lógica, pero no es para nada la manera saludable. Bueno, pues si os parece, entonces terminamos. Antes de terminar, darle las gracias a Miodrag por esta serie de 4 webinars sobre nutrición que hemos disfrutado con él, que hemos aprendido mucho. Deciros eso, que la grabación de esta sesión, igual que las otras, las pondremos en la web. Tenía aquí apuntado recomendaros la web de Miodrag, pero bueno, ya la ha comentado él. La lanzaremos también en la web para que no la perdáis, ¿vale? Y deciros lo que os ha comentado también Miodrag, que de aquí a nada pues lanzaremos nuevas charlas, nuevas sesiones de formación con él sobre cualquier otro tema relacionado, ¿vale? Animaros también, algunos ya estáis, a los talleres que tenemos de psicopedagogía, que están muy bien, que esta semana que viene retomamos, y a una jornada de convivencia que vamos a hacer el próximo 2 de abril. ¿Vale? Tenéis la información en nuestra web. De todas maneras ya pondremos avisos por todos sitios para que os apuntéis. Y muchísimas gracias a todos, sobre todo a Miodrag, y nos vemos muy pronto en otra, Yo ¿vale? quiero decir una cosilla muy rápida. Yo me parece súper interesante la charla de hoy y todas las charlas que ha dado Miodrag. Entonces, para mí me parece súper interesante, se abren muchas nuevas ventanas que antes no conoces y que ahora puedes investigar, todo lo que sea por intentar ayudar a nuestros niños a la diabetes tipo 1, y yo estaría escuchando a Miodrag todo el día. 1000 gracias. Ya está. Muchas gracias, Vivian. No estoy acostumbrado a hablar tanto. Normalmente estoy más con el ordenador, o sea que no sé si aguantaría a este ritmo, pero te lo agradezco. Pues Por cierto, muchísimas gracias a todos. actualizaré, Miguel Ángel, la presentación. Te la mando, si no hoy, para el lunes, por lo menos que sea 2022, que parece que dimos la charla el año pasado. Perfecto, no te preocupes. Miodrag, Corrijo las muchísimas erratas. gracias. Muchísimas Pues un placer. gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.